Hay cosas que los pueblos mantienen enterradas, no bajo tierra, sino en cajones, en áticos, en las trastiendas de los juzgados, donde nadie piensa mirar dos veces. Una carta sellada es una de esas cosas. Permanece en silencio, espera, y a veces espera lo suficiente como para que quienes le tenían miedo ya estén fuera de alcance, o eso creían. En Harlow, Virginia, existe una carta que fue escrita en el otoño de 1845 y sellada con cera negra por un hombre que no le dijo a nadie qué había dentro. Lo único que dijo, y esto quedó registrado palabra por palabra en las actas del Concejo Municipal, fue que la carta no debía abrirse hasta que toda persona que hubiera vivido en Harlow durante su vida hubiera exhalado su último aliento. Dijo que abrirla antes de ese día no traería nada más que dolor, y el pueblo, orgulloso y práctico, se rió de él. Pasaron 91 años. En 1936, cuando por fin murió la última residente superviviente de aquella época, una mujer de 94 años, nacida el mismo año en que se selló la carta, el secretario del pueblo encontró el sobre dentro de una caja de cedro, en el sótano del antiguo ayuntamiento, exactamente donde el registro decía que había sido guardado. La cera seguía intacta. La tinta del exterior, en la caligrafía de aquel hombre, apenas se había desvanecido. La carta se abrió un jueves por la tarde, en marzo, delante de 7 testigos. Para el viernes por la noche, 2 de esos testigos habían renunciado a sus cargos públicos. Para el lunes siguiente, las familias más antiguas del pueblo ya no se hablaban entre sí, y antes de terminar ese verano, Harlow había perdido algo que nunca recuperaría del todo. No sus edificios, no su tierra, sino su historia, la historia que siempre se había contado a sí misma. ¿Qué había en esa carta? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Y te lo prometo, cuando terminemos, entenderás por qué el hombre que la escribió decidió sellarla en lugar de decirla en voz alta. Entenderás por qué el pueblo la mantuvo enterrada durante 91 años, y te sorprenderás preguntándote, como tantos, si no habría sido mejor para todos que hubiera permanecido sellada para siempre. Antes de continuar con la historia de Harlow, Virginia, y la carta que lo deshizo por dentro, asegúrate de estar suscrito a Canal English L o F. Canal English L o F, para no perderte una historia como esta. Deja un comentario abajo y dinos desde qué estado o ciudad estás escuchando. Queremos saber en qué parte del mundo están nuestros oyentes. Ahora, volvamos al principio, porque, para entender la carta, primero tienes que entender al hombre que la escribió. Se llamaba Edmund Farrow. Nació en 1798, en una pequeña granja en el extremo oriental de lo que más tarde sería Harlow, en una franja del Piemonte de Virginia, donde la tierra era roja y los arroyos corrían fríos, incluso en verano. Su padre, Thomas Farrow, era un agricultor de tabaco de recursos moderados, no lo bastante rico como para ser invitado a las grandes casas junto al río, pero tampoco lo bastante pobre como para ser ignorado en el mercado. Tenía 12 acres, 2 caballos y una reputación de honestidad que sus vecinos valoraban y sus competidores resentían. Su madre, Clara, era hija de un inmigrante galés que había llegado en la década de 1760 y se había establecido en Virginia con la obstinada confianza de un hombre convencido de que el nuevo mundo le debía la vida. Edmund era el segundo de 4 hijos, y según todos los relatos que han sobrevivido, era el raro. No raro de una forma dramática, no salvaje, no violento, no propenso a ataques ni a visiones. Raro de una manera más silenciosa y más inquietante. Se fijaba en cosas, se fijaba en lo que los demás pasaban por alto, y tenía una costumbre, una que su madre intentó y no logró quitarle, de apuntarlo todo. De niño, llevaba una libreta pequeña en el bolsillo del abrigo. Cuando algo le llamaba la atención, se detenía a mitad de paso y lo registraba. Una diferencia en la línea de una cerca vecina. Un caballo que había cambiado de dueño sin que nadie anunciara la transacción. Una viuda que, de pronto, tenía dinero para arreglos que llevaba años sin poder pagar. Thomas Farrow murió en 1819, cuando Edmund tenía 21 años, y le dejó la granja y una deuda modesta. Edmund pagó esa deuda en 3 años, no vendiendo más tabaco, sino prestando dinero con interés a sus vecinos, con cuidado,
con condiciones lo bastante justas como para ser aceptadas y lo bastante precisas como para poder exigirse. Para 1825, era el prestamista más fiable del condado. Para 1830, estaba en el concejo municipal. Y para 1835, cuando Harlow fue incorporado oficialmente como pueblo, Edmund Fairhope fue quien redactó el acta fundacional. No era el alcalde. Nunca se presentó para alcalde. De hecho, parecía esforzarse en ocupar cargos que daban autoridad sin dar visibilidad. Primero secretario municipal, luego tesorero, luego presidente de un pequeño comité cuya función oficial era supervisar el mantenimiento de los caminos públicos, pero cuya función real, como entendía cualquiera que prestara atención, era administrar la compleja red de deudas, favores y obligaciones que mantenía unido a Harlow. Sabía de dónde venía cada dólar del pueblo y a dónde había ido. Sabía quién le debía a quién y quién había perdonado qué. Sabía, con la precisión y la falta de sentimentalismo de un hombre que se pasó la vida observando qué familias habían ascendido, cuáles habían caído en silencio y cuáles simplemente habían arreglado todo para que pareciera que no había pasado nada. La gente lo encontraba útil como se encuentra útil una herramienta concreta. Se la toma cuando hace falta, se la deja a un lado cuando no, y casi nunca se piensa en lo que siente la herramienta. Edmund Fairhope, por lo que cualquiera podía ver, no parecía molesto. Nunca se casó. Vivía solo en la casa que heredó, la mantenía limpia y ordenada, y parecía exigir muy poco del mundo, más allá de la posibilidad de observarlo. Sin embargo, había una persona en Harlow que parecía conocerlo de verdad. Se llamaba Ruth Patton y era la esposa de un comerciante de telas y mercería llamado George Patton, un hombre ruidoso, generoso y algo imprudente, querido por todos y casi siempre con problemas de dinero. Ruth era más silenciosa que su marido y más aguda. Ella y Edmund habían crecido a menos de 1 milla de distancia. De niños, habían asistido a la misma iglesia y durante 30 años mantuvieron una amistad que el pueblo notaba sin entender del todo. No eran una pareja, todos estaban de acuerdo con eso, o al menos todos lo decían, pero eran cercanos de una manera que sugería que compartían algo que ninguno de los dos había compartido con nadie más. Ruth Patton murió en octubre de 1843 por una fiebre que arrasó Harlow aquel otoño y se llevó a 11 personas. Tenía 44 años. Edmund Fairhope estaba a su lado cuando murió. No asistió al entierro. Volvió a casa y por primera vez en la memoria de la gente no apareció en la reunión semanal del concejo. Mandó aviso de que estaba enfermo. Se ausentó durante 3 semanas. Cuando regresó, parecía el mismo de siempre, el mismo abrigo oscuro, la misma mirada cuidadosa, la misma costumbre de llegar exactamente a la hora y marcharse exactamente cuando terminaba el asunto. Pero algo había cambiado en él. Quienes lo conocían bien, y no eran muchos, sintieron que lo mantenía implicado en los asuntos diarios de Harlow había sido Ruth Patton, y que, al faltar ella, su implicación se había vuelto otra cosa, algo más deliberado, más definitivo. Pasó la mayor parte de los 2 años siguientes, 1844 y 1845, en una actividad silenciosa y metódica que nadie comprendió en su momento. Empezó a revisar archivos antiguos, no los registros actuales, no los libros de cuentas y los informes de caminos que formaban parte de sus funciones oficiales, sino los viejos, los documentos fundacionales de Harlow, las concesiones de tierras, las escrituras de compraventa desde la década de 1790, los registros del antiguo tribunal del condado que tenía jurisdicción sobre la zona antes de que el pueblo fuera incorporado. Pidió documentos a la sede del condado, escribió cartas, muchas cartas, aunque no guardó copias de ninguna que alguien pudiera encontrar después. Al menos en 3 ocasiones, lo vieron caminar el perímetro de varias granjas en las afueras del pueblo, midiendo distancias y comparándolas con mapas que llevaba doblados en el abrigo. Cuando le preguntaban qué hacía, decía que estaba realizando una auditoría de los registros de propiedad del pueblo. La explicación sonaba razonable. Ya había hecho cosas parecidas antes, cuando era tesorero. Nadie lo presionó. En septiembre de 1845, Edmund Fairhope asistió a una reunión del concejo y anunció,
sin demasiada ceremonia, que tenía la intención de escribir una carta. Dijo que la carta contendría un relato de ciertos asuntos que había descubierto durante su investigación, y que creía que el concejo debía saber de su existencia. Dijo que la carta sería sellada y depositada con los registros oficiales del pueblo, y que no debía abrirse hasta que toda persona que entonces viviera en Harlow hubiera muerto. El concejo, dicho sin rodeos, consideró aquello una ridiculez. El concejal Frederick Haynes, cuya familia estaba en Harlow desde antes de que el pueblo tuviera nombre, dijo que Farrow había pasado demasiado tiempo solo desde la muerte de la señora Patton y que quizá debería tomarse unas vacaciones. Hubo risas contenidas. Otro concejal, un hombre llamado Arthur Dunning, que había hecho dinero con la madera, dijo que no pensaba autorizar ningún documento que no se le permitiera leer. Edmund Farrow dijo en voz baja que no le estaba pidiendo a nadie que firmara nada, solo estaba informando al concejo, por cortesía, de que la carta existiría. Entregó al concejo una declaración escrita describiendo la existencia de la carta, su ubicación y las condiciones para abrirla. Les pidió que la incorporaran a las actas. Lo hicieron, a regañadientes, con la sensación general de que estaban complaciendo a un hombre que se había vuelto excéntrico por el duelo. La carta fue colocada en una caja de cedro. La caja se cerró con llave y la llave se entregó al secretario del pueblo, con instrucciones de que debía pasar de secretario en secretario hasta que llegara el momento. Edmund Farrow no conservó ninguna copia. Nunca habló del contenido de la carta con nadie, ni en conversación registrada, ni, aparentemente, en conversación recordada. Murió en abril de 1848, 3 años después de sellar la carta. Tenía 50 años. El médico anotó como causa de muerte un fallo del corazón. No dejó testamento. Su propiedad, la casa, los 12 acres y una pequeña cantidad de dinero se repartió entre primos lejanos de los que nunca había hablado. El pueblo acudió a su funeral en número razonable, dijo lo apropiado sobre su servicio a la comunidad y volvió a lo suyo. La caja de cedro permaneció en el sótano del ayuntamiento, y Harlow siguió viviendo la historia que siempre se había contado a sí mismo. Para entender qué había en la carta, tienes que entender qué era Harlow, y para entender qué era Harlow, tienes que entender sobre qué se construyó. El Piemonte de Virginia, a finales del siglo XVIII, no era la sociedad elegante y ordenada que las generaciones posteriores recordarían y romantizarían. Era un lugar áspero y oportunista, tallado a partir de un paisaje que no se rendía con facilidad. Los hombres que lo poblaron no fueron todos los pioneros rectos de la memoria popular. Algunos sí, pero otros eran hombres que se habían desplazado hacia el oeste, desde la región de Tidewater, precisamente porque Tidewater se había vuelto demasiado asentada, demasiado vigilada, demasiado gobernada. El Piemonte era un sitio donde las cosas podían arreglarse en silencio, sin demasiadas preguntas. La tierra, en Virginia, se distribuía entonces mediante un sistema de concesiones y patentes que, sobre el papel, estaba cuidadosamente administrado. En la práctica, era un caos de reclamaciones superpuestas, mensuras fraudulentas, firmas falsificadas y robos directos disfrazados con lenguaje legal. Los tribunales del condado estaban ocupados por los mismos hombres que presentaban las reclamaciones de tierras, y, a menudo, los agrimensores eran contratados por las mismas personas cuyas tierras medían, y los registros, cuando existían, se mantenían con una dejadez que los volvía casi inútiles para frenar la deshonestidad. La familia Haynes, los antepasados de Frederick Haynes, había llegado a la región en 1791 con una patente de 400 acres. Para 1810 tenían más. La expansión quedó documentada en una serie de escrituras y compras que, a simple vista, parecían totalmente legítimas. Cada transacción tenía las firmas requeridas, los testigos requeridos, las anotaciones requeridas. La tierra pasó de mano en mano con aparente orden, salvo por un detalle. Algunas de las personas que supuestamente habían vendido sus tierras a la familia Haynes no volvieron a aparecer
en ningún otro registro histórico después de la fecha de la venta. No se mudaron a otras zonas del condado. No aparecen en registros de condados vecinos. No murieron en el condado. No consta su fallecimiento. Simplemente dejaron de existir en el papel. Sus nombres aparecen en un solo documento, la escritura de compraventa, y en ningún otro. La familia Dunning mostraba un patrón similar. El abuelo de Arthur Dunning había llegado con una concesión maderera modesta en 1803. Para 1825 controlaba la mayor parte de las tierras madereras del norte de lo que sería Harlow. Parte de esa expansión también quedó documentada con compras que seguían el mismo patrón que las adquisiciones de los Haynes, transacciones con vendedores que luego desaparecían de todos los registros. Y había una tercera familia, los Carroll, que había hecho su dinero menos en la tierra que en la mano de obra que la trabajaba. La familia Carroll fue de las primeras en utilizar trabajo esclavizado en la región, y sus registros, que Edmund Farrow estudió con especial detalle, contenían una serie de transacciones que, al colocarse junto a los registros del Tribunal del Condado y los libros parroquiales locales, contaban una historia más oscura y más precisa de lo que nadie en Harlow, en 1845, había reconocido en público. Esto no era, en general, extraño para Virginia en esa época. La economía brutal del período producía exactamente este tipo de documentos, pero los detalles específicos que Edmund Farrow había descubierto no trataban, en general, sobre la época. Trataban específicamente sobre Harlow, sobre las familias que lo fundaron, lo gobernaron, le dieron nombre a sus calles, ocuparon los asientos del concejo y se sentaron en los primeros bancos de la iglesia, sobre los mecanismos exactos por los que algunas familias ascendieron y otras desaparecieron, sobre documentos alterados, registros conservados de forma selectiva y al menos 3 sucesos concretos, con personas concretas, en lugares concretos, en fechas concretas, que el registro oficial de Harlow había borrado en silencio. ¿Cuáles fueron esos sucesos? Llegaremos a eso. Pero primero, hablemos de lo que Edmund Farrow encontró en realidad, porque la carta no solo hacía acusaciones, las hacía con pruebas, y esas pruebas eran lo que la volvía devastadora. Edmund Farrow no era abogado, ni por carácter ni por formación. No tuvo educación formal más allá de lo disponible en el condado a comienzos del siglo XIX. Lectura, escritura, aritmética, algo de latín, algo de Biblia. Lo que tenía, en cambio, era algo más raro, el hábito de comparar. Pasó 30 años manejando los registros financieros del pueblo y en ese tiempo desarrolló una tendencia casi involuntaria a cruzar datos. Cuando un número aparecía en un libro, lo comprobaba de inmediato con libros relacionados. Cuando un nombre aparecía en un documento, lo buscaba en otros. No pensaba que eso fuera investigación. Pensaba que era orden, mantener el registro limpio, asegurarse de que las cuentas cerraran. El problema era que, en Harlow, las cuentas no cerraban. Lo había notado años antes de la muerte de Ruth Patton. Pequeñas discrepancias, cosas que podían ser errores de copista, omisiones simples o nada. Las había anotado en sus papeles privados y las había dejado a un lado. Después de la muerte de Ruth, volvió a esas notas. Tal vez era una forma de mantenerse ocupado. Tal vez era otra cosa. La sensación de que se lo debía a ella. De que ella sabía cosas que nunca había dicho del todo. De que él había sido demasiado prudente durante demasiado tiempo. Lo que encontró, cuando empezó a mirar en serio, fue una serie de transacciones de tierras en la década de 1790 y los primeros años de 1800 que no podían encajar con ninguna otra parte del registro. En concreto, había 11 escrituras de compraventa en los archivos del condado, documentos por los que distintas personas supuestamente vendían sus tierras a las familias Haynes y Dunning, y esos documentos incluían testigos que, cuando Farrow revisó los libros parroquiales, los registros de impuestos y los registros de mantenimiento de caminos, no tenían ninguna otra existencia documentada en el condado. Eran nombres que aparecían en un único papel
y en ningún otro, ni antes ni después. Esto, por sí solo, podría explicarse de varias maneras. El registro era irregular, la gente se mudaba, la gente quedaba fuera. Pero Faraó no se detuvo ahí. Consiguió, mediante un contacto en el juzgado del condado, los planos originales de mensura de varios de los lotes en disputa. En Virginia, en esa época, esos planos debían incluir el nombre del agrimensor y los nombres de los chainmen, los ayudantes que sostenían la cadena de medición. Pharaoh comparó los agrimensores que figuraban en esos planos con la lista de agrimensores autorizados registrada a nivel del condado. 3 de los agrimensores mencionados en los planos no aparecían en la lista oficial. En uno de los planos, el nombre del agrimensor sí correspondía a una persona real, pero esa persona había muerto 14 meses antes de que, supuestamente, se hubiera hecho la mensura. La implicación era evidente. Las mensuras eran falsas. Las escrituras que dependían de esas mensuras eran, por lo tanto, sospechosas. Y la tierra que describían, la tierra que ya era la base de los bienes de las familias Haynes y Dunning, tierra que llevaba 40 años en manos de esas familias, tierra sobre la que se construía el sentido que el pueblo tenía de sí mismo, había sido adquirida mediante fraude. Pero el fraude de tierras, por grave que fuera, no era lo peor que Faraó había encontrado. Lo peor tenía que ver con 3 personas concretas. 3 personas cuyos nombres aparecían en un conjunto de documentos que Faraó halló en un lugar muy particular, no en el juzgado del condado, no en los registros oficiales del pueblo, sino en un libro privado de cuentas que había pertenecido a un hombre llamado Harold Carroll, patriarca de la familia Carroll. Ese libro pasó, tras su muerte en 1839, a manos de su hijo, William Carroll, que al parecer no pensó en destruirlo, y lo dejó, junto con otros papeles, en un baúl cerrado en el cuarto de almacenamiento de un edificio que poseía y que, en ocasiones, alquilaba al pueblo para actos cívicos. Faraó tenía acceso a ese edificio por su cargo de secretario municipal. Él gestionaba el papeleo del alquiler y mientras ordenaba el contenido del edificio para preparar un nuevo inquilino en el verano de 1844, se topó con el baúl. Lo abrió. El baúl no estaba sellado. La cerradura era vieja y hacía tiempo que había perdido la llave, y el pestillo podía levantarse con una uña. Faraó lo abrió, encontró el libro y lo leyó. Lo que leyó en ese libro: nombres específicos, fechas específicas, transacciones específicas y anotaciones en parte en una taquigrafía privada pero descifrable con paciencia, constituía, hasta donde Faraó pudo determinar, un registro de 3 muertes. Muertes no registradas, muertes no reconocidas, de las que no aparecen en un libro parroquial ni en un registro judicial porque nunca debieron aparecer. Las 3 personas eran un hombre llamado Samuel Oakes, dueño de un terreno de 30 acres en el extremo occidental de lo que más tarde sería Harlow, una mujer llamada Margaret Boss, empleada en la casa de los Carroll, y un hombre cuyo nombre completo Pharaoh nunca pudo determinar, mencionado en el libro de Harold Carroll solo por su nombre de pila, James, junto con una nota que sugería que durante un tiempo había intentado presentar una reclamación contra la familia Carroll ante el tribunal del condado. La tierra de Samuel Oakes pertenecía para entonces a la familia Haynes. Había sido transferida mediante una escritura fechada en febrero de 1802, una escritura con testigos cuyos nombres no podían encontrarse en ningún otro lugar. Samuel Oakes no tiene historia registrada después de enero de 1802. Margaret Boss trabajó en la casa Carroll aproximadamente desde 1800 hasta 1803. Aparece en las cuentas domésticas de ese período, pagos registrados, tareas descritas. Después de 1803, desaparece, no despedida, no partida, simplemente ausente de todos los registros. En el libro de Harold Carroll hay una entrada del verano de 1803 que Faraó descifró con gran esfuerzo. Decía: asunto de MV, resuelto en la propiedad Gilliam. No hay más correspondencia. La propiedad Gilliam era un tramo de bosque sin desarrollar, a unas 3 millas al este de lo que se convertiría en el centro del pueblo. Para 1845, ya era propiedad de la familia Carroll. James, solo James, aparentemente estaba, hacia 1807,
o 1808, preparando una demanda contra Harold Carroll por los términos de un contrato de trabajo. Había una carta en el baúl, sin firma y sin dirección, que describía la situación de un modo que dejaba claro que el autor creía que la demanda sería dañina. Luego aparecían 2 entradas en el libro, separadas por 4 meses. La segunda decía: Asunto J cerrado, no se prevén procedimientos. Faro no sabía con certeza qué les había ocurrido a esas 3 personas. No tenía cuerpos, no tenía testigos. Tenía un libro escrito en la taquigrafía privada de un hombre muerto hacía 6 años y una serie de ausencias documentadas y llamativas, que encajaban con una interpretación de los hechos y que no se explicaban fácilmente de otra forma. Lo que contenía la carta, cuando la escribió en el otoño de 1845, no era una acusación formal, era una presentación de las pruebas que había reunido, organizada con el mismo cuidado que una auditoría financiera y dirigida, de forma explícita, a quien, en el futuro de Harlow, estuviera dispuesto a enfrentar lo que su pasado realmente había sido. Eso fue lo que escribió en el sobre sellado. Escribió la carta en 3 sesiones. Le llevó la mayor parte de una semana. La selló con cera negra un jueves por la noche de octubre. La llevó al ayuntamiento el viernes por la mañana, la colocó en la caja de cedro y entregó la caja al secretario municipal con las instrucciones ya registradas. Luego caminó a casa. Se preparó una taza de té, se sentó junto a la ventana y miró Harlow, la carretera que ayudó a pavimentar, la iglesia que ayudó a financiar, el salón del concejo cuyo acta fundacional había redactado, y lo que sintió en ese momento lo guardó por completo para sí, como se había guardado todo lo demás. Ahora, antes de seguir, si esta historia te está haciendo pensar, deja un me gusta y cuéntanos tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que Edmund Farrow descubrió de verdad? ¿Y estuvo bien al sellar esa carta en vez de hablar? Sigue escuchando, porque lo que hemos revelado hasta ahora es solo la base. Lo que viene después es cuando la historia empieza, de verdad, a desmoronarse. Pasaron los años. Harlow creció como crecen los pequeños pueblos de Virginia a mediados del siglo XIX. De forma desigual, con ráfagas de actividad seguidas de largos periodos de calma. El ferrocarril llegó al condado en 1851, pasando a 6 millas al sur del pueblo, una decisión que benefició a la ciudad comercial más grande de Culpeper y dejó a Harlow un poco al margen. La economía del tabaco se debilitó. Varias de las familias antiguas diversificaron en otros negocios: molinos de grano, manufactura a pequeña escala, actividades comerciales adecuadas para un pueblo que ya no podía depender de un solo cultivo. La guerra civil, cuando llegó, atravesó Harlow sin la catástrofe directa que golpeó a otras partes de Virginia, aunque cobró su cuota de jóvenes y dejó la economía en un estado que tardó años en recuperarse. Las familias fundadoras resistieron. Los Haynes siguieron siendo prominentes, con menos tierra que en sus años de auge, pero aún significativa, con presencia constante en la vida cívica, con su nombre en la escritura de la iglesia más antigua y en el mayor lote de lo que había sido terreno comunal. Los Dunning se habían marchado en su mayoría para la década de 1870, aunque una rama volvió en la década de 1890 y se restableció con éxito modesto en el comercio de ferretería. Los Carroll declinaron con fuerza tras la guerra. Su riqueza basada en la mano de obra se evaporó. La generación del patriarca envejeció. Los jóvenes se dispersaron. Para el año 1900, el nombre Carroll en Harlow era, en gran medida, un eco histórico, mencionado en relación con una casa antigua ahora de propiedad privada y con un pequeño terreno cedido al pueblo para usarlo como parque. Durante todo ese tiempo, la caja de cedro permaneció en el sótano del ayuntamiento. Los secretarios iban y venían. 2 de ellos, al parecer, no recordaban con claridad la importancia de la caja. Sabían que estaba bajo su custodia. Sabían que tenía instrucciones, pero o no las habían leído bien o no se las tomaron en serio. Un secretario, un hombre llamado Charles Brent, que ocupó el cargo desde 1879 hasta 1893, al parecer abrió la caja, examinó el exterior del sobre sellado, anotó que existía y lo devolvió a su lugar sin abrir la carta. Su nota, hallada en el mismo expediente que las actas originales del concejo de 1845, decía
En esencia, caja de cedro con documento sellado según instrucciones de Faraó. En buen estado. No hay motivos para abrir por ahora. Brent había leído las instrucciones. Las había respetado. Simplemente no pensó, a partir del registro, en explicárselas a nadie. Para 1910, el ayuntamiento fue renovado. El sótano fue vaciado y reorganizado. La caja de cedro fue trasladada al anexo de archivos del condado, un edificio más nuevo a una cuadra de distancia, donde quedó catalogada entre documentos municipales históricos. La entrada del catálogo decía, en esencia, caja, Duma 47, registros del pueblo de Harlow, miscelánea, finales del siglo XIX. No había mención específica de una carta sellada ni de sus condiciones. Quien trasladó la caja había pasado por alto o había olvidado el documento de instrucciones, que al parecer estaba suelto dentro de la caja, en lugar de estar fijado a ella. Así fue como, durante las 2 décadas siguientes, la carta casi se pierde por completo. Quedó en la caja número 47, entre registros fiscales de la década de 1880 e informes de mensuras de caminos de la década de 1870, en un edificio que consultaban sobre todo abogados investigando títulos de propiedad y algún que otro genealogista. Al menos 3 personas manipularon la caja durante ese periodo, sin darse cuenta de que el sobre sellado dentro era algo más que correspondencia sin catalogar. 2 lo apartaron. Una de ellas, un joven secretario llamado Percy Howell, que trabajó en el anexo a comienzos de la década de 1920, llegó a intentar abrirlo por curiosidad, hasta que vio el sello de cera y decidió que parecía demasiado oficial como para tocarlo. Lo mencionó después a su supervisor, quien dejó una nota para investigar su origen. Esa investigación nunca se completó. Percy Howell dejó el anexo para asumir un puesto en Charlottesville. Su supervisor fue trasladado. La nota quedó archivada en un expediente, pero en 1931 fue nombrada una nueva archivista municipal llamada Dorothy Stokes. Según todos los testimonios, era una mujer extraordinaria para su época. 40 años, viuda de un maestro, con un compromiso metódico y ligeramente obsesivo con la exactitud de los registros históricos. No tenía formación formal en archivística, la había aprendido por su cuenta, con la práctica y mediante correspondencia con la Biblioteca Estatal en Richmond. Se tomó el anexo y su colección más en serio de lo que nadie lo había hecho en años. Dorothy Stokes encontró la caja 47 en el verano de su primer año. Encontró dentro el sobre sellado y encontró, escondido detrás de una tabla suelta en la parte trasera de la caja, una tabla que, al parecer, nadie había notado, el documento original de instrucciones de la reunión del Concejo de 1845, la declaración escrita de puño y letra de Edmund Faraó, donde se describían las condiciones para abrir la carta. Lo leyó 2 veces, luego lo dejó sobre la mesa, luego lo volvió a leer. La condición era específica, la carta no debía abrirse hasta que hubiera muerto toda persona que hubiera vivido en Harlow durante la vida del autor de la carta. La carta se había escrito en 1845. Faraó había nacido en 1798. La pregunta, entonces, era si quedaba alguien vivo que hubiera estado en Harlow en algún momento antes de 1845. Dorothy Stokes hizo los cálculos y comprendió, con un leve escalofrío, que era totalmente posible que alguien aún cumpliera el requisito. Una persona nacida en Harlow, por ejemplo, en 1844 habría estado viva durante la vida de Faraó y en 1931 tendría aproximadamente 87 años. No era imposible, improbable. Sí, pero no imposible. Empezó a buscar. Lo que siguió fueron 5 años de investigación minuciosa, no de forma continua, sino entrelazada con su trabajo habitual en el archivo, durante los cuales Dorothy Stokes intentó determinar si todavía vivía alguna persona que cumpliera la condición establecida. Consultó registros de nacimientos y defunciones de la Iglesia desde la década de 1790. Escribió a familias de residentes de Harlow establecidos desde hacía generaciones. Revisó censos. En esencia, estaba haciendo exactamente lo mismo que Edmund Faraó había hecho 60 años antes. Cruzar datos,
comparar, construir una imagen precisa a partir de fuentes dispersas. Encontró a dos personas que podrían calificar. La primera era un hombre llamado Elias Granger, nacido en Harlow en 1841 y por lo tanto con 4 años cuando la carta fue sellada. Para 1931, tenía 90 años. Dorothy lo rastreó hasta un asilo en Fredericksburg. Murió allí en diciembre de 1932. La segunda era una mujer llamada Louisa Haynes. Louisa Haynes era la última superviviente de la familia Haynes. Había nacido en Harlow en 1842, 3 años antes de que se sellara la carta, lo cual significaba que técnicamente había vivido en Harlow durante la vida de Farrow. Para 1931, tenía 89 años. Aún vivía en Harlow, en la vieja casa de los Haynes en Maple Street, atendida por una enfermera y por su sobrina nieta, una mujer llamada Clara Haynes, que se había casado dentro de la familia y era la última Haynes que quedaba viviendo allí. Dorothy Stokes la encontró, la entrevistó con delicadeza, sobre historia familiar, sobre recuerdos del viejo pueblo. Louisa Haynes, pese a su edad, estaba lúcida. Recordaba el apellido Farrow. Dijo que su padre hablaba de él, no con cariño, pero tampoco con hostilidad. Un hombre cuidadoso, dijo, demasiado cuidadoso para su propia paz. Dorothy Stokes no le habló a Louisa Haynes de la carta, simplemente esperó. Louisa Haynes murió el 14 de febrero de 1936, a los 93 años. Era la última superviviente. Dorothy Stokes avisó al secretario municipal 3 días después. Le llevó el documento original de instrucciones de Farrow. Le llevó la caja número 47, con el sobre sellado dentro. Dejó ambas cosas sobre su escritorio y dijo, «Creo que ha llegado el momento». El secretario, un hombre llamado Walter Gibbs, de 52 años, práctico y poco imaginativo, que llevaba 11 años en el cargo, miró el sobre, miró el documento de instrucciones y miró a Dorothy Stokes. Le preguntó si estaba segura de la cadena documental, si tenía confianza en que aquello era realmente lo que decía ser. Ella respondió que había pasado 5 años verificándolo. Estaba segura. Walter Gibbs programó la apertura para el jueves 12 de marzo de 1936. Invitó a 6 testigos: el alcalde de Harlow, un hombre llamado George Tatum, el juez del Tribunal de Circuito del Condado, 2 miembros del Concejo Municipal, el editor del Harlow Courier, el periódico local, y la propia Dorothy Stokes. Organizó el acto en la sala del Concejo del Ayuntamiento, el mismo lugar donde Edmund Farrow había servido, aunque el edificio había sido reemplazado por una estructura más nueva en 1904. En la tarde del 12 de marzo de 1936, 91 años y 5 meses después de que Edmund Farrow sellara la cera, Walter Gibbs lo abrió. La sala era simple y funcional, un espacio rectangular con paneles de roble oscurecidos por las décadas, 2 ventanas largas dando a la calle y una mesa central que había presenciado 30 años de discusiones presupuestarias y disputas de zonificación. Había 8 sillas alrededor de la mesa, 7 estaban ocupadas. En la mesa, en el centro, estaba el sobre. Walter Gibbs había preparado una declaración formal, reconociendo la cadena de custodia y las condiciones de apertura. La leyó en voz alta. Duró 4 minutos. El juez confirmó que la documentación estaba en regla. El editor del Courier, un hombre llamado Francis Dyer, que llevaba 20 años cubriendo noticias locales y nunca en su vida había cubierto algo que se sintiera así, tenía una libreta delante y ya estaba escribiendo antes de que el sobre se abriera. El sobre era de papel grueso, del tipo usado para correspondencia oficial en la década de 1840, más grueso que los sobres modernos, ligeramente áspero al tacto, un poco amarillento en los bordes, pero sorprendentemente bien conservado gracias a la caja de cedro y al sótano seco. El sello de cera negra había resistido. Gibbs lo rompió con un abrecartas. La cera se partió con limpieza, como se quiebra la cera vieja cuando nunca ha sido tocada. Un sonido que, según dijeron después los testigos, resultó extrañamente fuerte en aquella sala silenciosa. Un concejal, un hombre llamado Howard Pierce, le contó más tarde a su esposa que ese crujido de la cera era un sonido que escucharía en sueños el resto de su vida. Dentro del sobre había 7 hojas dobladas, cubiertas por ambos lados, con la letra pequeña y precisa,
de Edmund Farrow. La tinta había pasado de negro a marrón oscuro, pero era legible, perfectamente, desesperadamente legible. Walter Gibbs lo leyó en voz alta. Tardó 38 minutos. La sala, según el relato de 3 de los 7 testigos, permaneció absolutamente en silencio durante los primeros 10 minutos. Luego el alcalde emitió un sonido, no una palabra, solo un sonido, bajo e involuntario. Y después de eso, nadie volvió a hablar hasta que Gibbs terminó de leer. Esto fue lo que Farrow escribió. Empezó con las mensuras de tierra, las falsas, los nombres de agrimensores que no existían, los testigos en escrituras que no podían encontrarse en ningún otro registro. Fue cuidadoso al reconocer que no podía, con los registros a su alcance, establecer certeza absoluta. Algunas ausencias podían tener explicaciones inocentes, pero expuso el patrón. 11 transacciones, todas dentro de una ventana de 15 años, todas involucrando a las mismas 2 familias, todas mostrando las mismas irregularidades características. Nombró parcelas específicas, citó números concretos de documentos en el registro del condado, señaló fechas exactas, fue preciso de un modo que dejaba claro que llevaba años en ello, que había verificado y vuelto a verificar, que no escribía desde la ira ni desde el dolor, sino desde el mismo método contable que lo había convertido en el tesorero más fiable del pueblo. Luego pasó al libro de cuentas de los Carroll, describió cómo lo encontró, describió lo que contenía, reconoció, de forma directa y sin suavizarlo, que no podía probar asesinato, que la palabra que estaba usando era desaparición y que los registros hallados eran compatibles con una muerte por manos ajenas, pero no concluyentes. Nombró a Samuel Oakes, nombró a Margaret Boss, nombró a James, con la anotación de que nunca había logrado determinar un apellido. Describió las entradas del libro y lo que, según su lectura, parecían significar. Y luego, en la parte que silenció la sala de la manera más completa, escribió sobre lo que él creía que conectaba el fraude de tierras con las desapariciones. Margaret Boss, escribió, había estado empleada en la casa Carroll al mismo tiempo que se estaban cerrando varias de las transacciones de tierra en disputa. Ella había sido, según creía, una testigo. No una testigo legal, alguien mencionado en un documento, sino una testigo humana, alguien que había estado en la habitación o cerca de ella cuando se arreglaban cosas que no estaban destinadas a ser vistas. La entrada del libro de Harold Carroll, que se refería a ella como un asunto resuelto en la propiedad Gilliam, aparecía 3 meses después de la última transacción de tierra de aquel conjunto. Lo que ella hubiera visto o sabido, al parecer, en algún momento, dejó claro que era consciente de ello. Samuel Oakes se había resistido a vender sus 30 acres. Había entradas en un registro del Tribunal del Condado, un registro que Farrow había encontrado en una caja de papeles sin archivar en el juzgado, al parecer mal guardados décadas atrás, que indicaban que Oakes se presentó ante un magistrado a finales de 1801 para impugnar una mensura de sus tierras, que él afirmaba que era incorrecta. La respuesta del magistrado quedó registrada como reclamación revisada y declarada sin mérito. El magistrado que la revisó era un hombre llamado Daniel Haynes, el abuelo de Frederick Haynes. James, fuera quien fuese, había intentado buscar un remedio legal por un daño que la familia Carroll le había causado, y según el recuento de Farrow, se le impidió hacerlo de un modo que sugería que ese impedimento fue definitivo. Farrow no usó lenguaje incendiario, no escribió con pasión ni con rabia, escribió como siempre había trabajado, metódico, sobrio, sin adornos. Los hechos que presentó eran el argumento. No hizo un llamado explícito a ninguna acción concreta. Escribió que había sellado la carta, en lugar de decir su contenido en voz alta, porque había concluido, tras mucha reflexión, que hablar en vida no lograría nada, salvo destruirlo a él, sin ayudar a quienes esa destrucción pretendía ayudar. Las familias que mencionaba eran poderosas. Las pruebas que tenía, aunque sustanciales, eran circunstanciales. Las personas que habían sufrido ya estaban muertas y no había remedio legal posible. Pero el registro, escribió, no debía seguir siendo falso. Harlow no debía continuar creyendo y enseñando a sus hijos que sus familias fundadoras habían construido su lugar en el mundo mediante trabajo honesto
y trato justo. Alguien en el futuro debía saber la verdad, incluso si el futuro no podía hacer con ella más de lo que el pasado había podido. Terminó la carta con una sola frase que, según parece, varios testigos no pudieron leer sin que se les quebrara la voz. He vivido en este pueblo toda mi vida, he llevado sus cuentas, he trazado sus límites y he firmado sus documentos. He hecho lo posible por dejar el registro correcto. Esta carta es lo último en el registro que no lo estaba. Walter Gibbs dejó las 7 páginas sobre la mesa. Miró a la sala. No dijo nada. Durante un largo instante, nadie más dijo nada. Fue el juez quien habló primero. Pidió ver las páginas. Gibbs se las pasó. El juez las leyó, no en voz alta, sino para sí mismo, despacio. Y cuando terminó, las dejó, apoyó ambas manos planas sobre la mesa y dijo, con una voz que Francis Dyer citaría al pie de la letra en el Courier a la mañana siguiente: Dios Todopoderoso. Lo entendió, justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo. El horror en Harlow, Virginia, solo se hace más profundo. Si esta historia te da escalofríos, comparte este video con alguien que ame los misterios oscuros de la historia de Estados Unidos. Dale me gusta y suscríbete para no perderte una historia como esta, porque lo que viene ahora, lo que esta carta le hace a los vivos, es algo que nadie en Harlow vio venir. Francis Dyer publicó su crónica de la apertura a la mañana siguiente, viernes 13 de marzo de 1936, en la portada del Harlow Courier. No publicó el texto completo de la carta. A petición del juez y del alcalde, aceptó reservar los nombres específicos de las familias Carroll, Haynes y Dunning hasta que se evaluaran las cuestiones legales. Lo que publicó fue un relato cuidadoso y factual de la apertura, la fecha, el lugar, la cadena de custodia, el contenido aproximado y la única cita del juez. Describió la carta como un documento que contenía acusaciones de fraude histórico y posible conducta criminal por parte de familias fundadoras de Harlow, respaldadas por pruebas documentales. Con eso, bastó. Para la tarde del viernes, la noticia ya se había extendido por Harlow, con esa velocidad particular que alcanza el rumor de un pueblo pequeño cuando toca algo que todos, en el fondo, ya medio sabían. Personas que nunca habían oído hablar de Edmund Farrow estaban en las esquinas preguntando a sus vecinos quién era Edmund Farrow. Personas que conocían el apellido Haynes, y todos en Harlow conocían el apellido Haynes, se miraban con expresiones que comunicaban, sin palabras, la pregunta que la carta volvió inevitable. Si esto es cierto, ¿qué somos nosotros entonces? Clara Haynes, que tenía 46 años y había sido la sobrina nieta y cuidadora de Luisa, estaba en casa cuando llegó el periódico. Lo leyó una vez y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Ese día no salió. Para la mañana del sábado, ya había recibido 3 llamadas y 2 visitas. Gente que conocía bien, gente con la que había compartido banco en la iglesia durante 20 años. Y en las 3 llamadas y en las 2 visitas, de una forma u otra, todos encontraron la manera de evitar el tema específico mientras dejaban claro que lo sabían. Una vecina, la amiga más cercana de Clara durante 15 años, llegó a la puerta con el pretexto de devolver un plato prestado y pasó 20 minutos hablando del clima y de la siembra de primavera, sin mirarla a los ojos ni una sola vez. Esa noche, la noche del sábado, Clara Haynes condujo hasta el anexo donde trabajaba Dorothy Stokes. El anexo estaba cerrado, pero Clara tenía la dirección de Dorothy por un intercambio de tarjetas de Navidad. Fue a su casa. Dorothy Stokes abrió la puerta en bata, sorprendida. Clara estaba calmada, no gritó. Le preguntó, con una voz firme, si Dorothy había sabido lo que contenía la carta antes de organizar su apertura. Dorothy dijo que no. Sabía que la carta existía y que contenía algún tipo de acusaciones, pero no conocía el contenido exacto. Clara preguntó si Dorothy había pensado en el efecto que la carta podía tener sobre familias que todavía estaban presentes en Harlow. Dorothy dijo que sí, dijo que lo había pensado con cuidado. Dijo que Edmund Farrow había pasado los últimos años de su vida asegurándose de que la carta se abriera y que no le correspondía a ella anular una decisión tomada con una intención tan deliberada. Clara Haynes la miró durante un largo momento. Luego dijo, «Los que él acusó han estado muertos 100 años». Dorothy Stokes respondió, «Sí, pero el registro que él corregía todavía está vivo». Clara se fue a casa. Después de eso, no habló públicamente de la carta, no la impugnó,
No la negó, no pidió al pueblo que reconsiderara, simplemente se quedó callada, de esa forma en que la gente se queda callada cuando entiende que la discusión ya está decidida y que seguir solo alargaría el daño. Pero el daño no fue silencioso. El alcalde, George Tatum, cuya familia no tenía conexión directa con las familias nombradas, pero que había sostenido 8 años de mandato, gracias a la buena voluntad de los intereses establecidos del pueblo, renunció el lunes siguiente. Alegó motivos de salud. Quienes lo conocían decían que no había dormido en 4 días. Su carta de renuncia tenía 6 líneas y no decía nada que nadie recordara. Howard Pierce, uno de los 2 concejales presentes en la apertura, anunció que no buscaría la reelección en noviembre. Tenía 60 años y llevaba 12 en el concejo. Le dijo a su hija, que lo repitió con cuidado años después, que llevaba mucho tiempo sabiendo que la fundación del pueblo no era una historia limpia, pero que saber algo de manera vaga y escucharlo leído en voz alta desde un documento de 91 años, con nombres y fechas concretas, eran 2 experiencias completamente distintas. El juez del Tribunal de Circuito, el tercer funcionario presente aquel día, en recibir un golpe visible, se encontró en una posición particularmente difícil. Se llamaba Robert Enfield y era nieto de un hombre que había sido fiscal del condado en la década de 1880. Su abuelo, en ese cargo, supervisó la oficina de registros de tierras, en una época en la que varias de las parcelas mencionadas en la Carta de Faro cambiaron de manos de nuevo. Transiciones que, si las adquisiciones originales fueron fraudulentas, también quedarían contaminadas. El juez Enfield no tenía culpa personal de nada, pero la implicación, la pregunta tácita de qué sabía o no sabía su abuelo, lo siguió de un modo que la conducta profesional no podía disipar. Siguió en el cargo, era un hombre cuidadoso y entendía que renunciar implicaría culpa, donde, en su caso, no la había. Pero el año posterior a la apertura de la carta fue, según escribió él mismo, en un diario privado que su familia compartió después con un historiador local, el más incómodo de toda su vida profesional. La familia Dunning, cuya conexión con el fraude quedaba establecida en la carta, ya no tenía una presencia significativa en Harlow en 1936. Francis Dyer notificó por carta a una rama de la familia, tras localizarlos en un pueblo del Valle de Shenandoah. La respuesta fue silencio, sin comentario, sin negación, sin reconocimiento. La conexión Carroll, el libro, las desapariciones, los 3 nombres, fue el elemento que generó la respuesta más compleja, porque la familia Carroll no tenía ningún miembro vivo que pudiera recibirlo. La casa Carroll era propiedad privada de una familia sin relación, y la tierra que Harold Carroll había controlado en su momento estaba, para 1936, dividida entre múltiples propietarios, algunos ni siquiera residentes de Harlow. No había nadie a quien enfrentar, solo quedaba el hecho, en medio de la historia del pueblo, como una piedra en un camino de jardín. No cubría nada. No escondía nada, simplemente era imposible de evitar. En las semanas posteriores a la apertura, Dorothy Stokes elaboró un documento suplementario, una anotación cuidadosa de la Carta de Faro, cruzando sus afirmaciones con los registros que pudo localizar y verificar. Confirmó que las pruebas del fraude de tierras se sostenían por completo. Cada afirmación específica sobre mensuras y testigos inventados era verificable, y encontró 2 transacciones sospechosas adicionales que Faraó no había mencionado, probablemente porque estaban en documentos a los que él no pudo acceder. Confirmó que el libro de cuentas de los Carroll, que ahora podía examinarse porque formaba parte oficial de los registros históricos del pueblo, era consistente con la lectura de Faraó, aunque reconoció, como él, que las entradas en taquigrafía no constituían prueba en sentido legal. En cuanto a las 3 desapariciones, Oakes, Boss y el hombre llamado James no pudo hallar evidencia adicional que resolviera la ambigüedad. Samuel Oakes tenía familia. Encontró descendientes a través del censo de 1870, una nieta en Richmond y un sobrino nieto en Carolina del Norte. Escribió a ambos. Ninguna respuesta añadió nada concreto a lo que ya se sabía. La nieta no sabía que su abuelo hubiera tenido tierras en lo que ahora era Harlow. El sobrino nieto no sabía que hubiera existido disputa alguna. Ambos usaron un lenguaje similar. Siempre les habían dicho que la familia simplemente
se había mudado en algún momento alrededor de 1802 o 1803 y que nunca mantuvieron contacto. Simplemente se habían ido. La identidad de un pueblo no es algo simple. Se construye durante generaciones mediante repetición. Los mismos nombres en los mismos edificios, las mismas familias en los mismos bancos, las mismas historias contadas en las mismas celebraciones anuales. Harlow llevaba casi 100 años haciendo eso cuando se abrió la carta, y la historia que había construido era la que la mayoría de los pueblos estadounidenses de su tipo habían construido. Una narración de hombres trabajadores y principiados que habían creado orden a partir de lo salvaje gracias a su virtud y su esfuerzo. Las familias fundadoras no aparecían como perfectas. La mitología de un pueblo pequeño suele ser demasiado honesta para eso, pero sí aparecían como esencialmente decentes, como hombres que habían construido algo real y duradero. La carta no decía que todo acerca de esos hombres fuera mentira. Edmund Farrow era demasiado cuidadoso para eso. Señaló actos fraudulentos específicos, víctimas específicas, pruebas específicas. No afirmó que cada acre que poseía la familia Haynes fuera robado, solo que ciertas transacciones concretas habían sido fraudulentas. No afirmó que Harold Carroll hubiera matado a alguien con certeza, solo que la evidencia era compatible con ello, y que la ausencia de registros era sospechosa de un modo específico y documentable. Pero el efecto sobre la imagen que el pueblo tenía de sí mismo no se limitó a esos detalles. Los detalles fueron una puerta, y una vez abierta, dejó entrar la pregunta más grande. Si esto era lo que había bajo la superficie de la historia fundacional, ¿cuánto más había debajo? Si las mensuras eran fraudulentas y los testigos de las escrituras fueron inventados, ¿qué significaba eso para los registros de propiedad de los que dependían todos en Harlow? Si Margaret Boss y Samuel Oakes habían sido, como insinuaba Farrow, eliminados o hechos desaparecer, ¿quién lo supo y guardó silencio? ¿Cuánta gente, en 1802 o en 1807, entendió lo que pasaba y miró hacia otro lado porque las familias implicadas eran demasiado poderosas para enfrentarlas? Estas preguntas no produjeron consecuencias legales. El fraude era demasiado antiguo. Los crímenes, si lo fueron, estaban fuera de cualquier plazo. La tierra había cambiado de manos demasiadas veces como para imaginar un remedio práctico. Nadie fue a la cárcel, nadie pagó restitución. El pueblo no celebró una audiencia formal, ni emitió un reconocimiento oficial. Lo que hizo, en cambio, fue algo más silencioso y, en cierto modo, más dañino. Dejó de estar seguro de sí mismo. La celebración anual del Día de los Fundadores, celebrada cada agosto desde 1885, con discursos sobre la historia del pueblo, un desfile y un picnic en la plaza, fue cancelada en 1936. La razón oficial fue el presupuesto, y existían problemas presupuestarios. La Gran Depresión seguía golpeando con fuerza a la Virginia rural. Pero Francis Dyer escribió un editorial en el Courier en julio de ese año, señalando que la cancelación se decidió 2 semanas después de la apertura de la carta y sugiriendo que quizá el pueblo debería no cancelar la celebración, sino revisarla, contar una historia más completa, incluir nombres e historias ausentes del relato oficial. El Concejo Municipal no respondió al editorial. No hubo Día de los Fundadores en 1936. Se retomó en 1937, con un programa reducido y sin el discurso histórico tradicional que antes celebraba a las familias fundadoras. El nombre Haynes no apareció en ninguna placa dedicada después de 1936. La calle que llevaba el nombre Dunning Road, que salía hacia el norte desde el centro del pueblo, fue rebautizada discretamente en 1941, cuando mejoraron la carretera y reemplazaron los letreros. El nuevo nombre, Ridgecrest Avenue, se eligió sin ceremonia ni discusión pública. Fueron actos pequeños, casi invisibles desde fuera, pero para quienes en Harlow prestaban atención, y había algunos, significaban algo importante, el inicio de un ajuste lento,
no reconocido, hacia una verdad incómoda. Faros había transcrito esa línea en la carta, no sacó de ella una conclusión explícita, simplemente la colocó junto a la entrada del libro de cuentas que decía «Asunto de M.V., resuelto en la propiedad Gilliam», y dejó que la yuxtaposición hablara por sí sola. La propiedad Gilliam, a 3 millas al este del pueblo, en una franja de bosque que había pasado a manos de los Carroll, para 1810 nunca fue excavada. Dorothy Stokes anotó en su documento suplementario que consideró plantear ante las autoridades del condado la posibilidad de una búsqueda formal en ese terreno, pero que la ausencia de un estándar legal vigente sobre qué podría demostrar esa evidencia la llevó a concluir que una búsqueda así quedaba fuera del alcance de su trabajo archivístico. Escribió: «Si la respuesta sobre el destino de Margaret Boss está en la propiedad Gilliam, no puedo afirmarlo. Solo puedo decir que la evidencia reunida por Edmund Farrow apunta en esa dirección con más claridad que en cualquier otra. Samuel Oakes es algo más fácil de rastrear, en el sentido de que su desaparición dejó más huellas. Tenía familia, una esposa cuyo nombre, en los registros fragmentarios, parece ser Hannah, y al menos 2 hijos. El registro del tribunal del condado que Farrow encontró, el que indicaba la comparecencia de Oakes ante un magistrado para impugnar la mensura de sus tierras, también incluía una entrada posterior, 3 meses más tarde, señalando que el caso había sido desestimado y que el demandante había retirado su reclamación. La palabra «retirado» era sugerente. Las personas retiraban sus reclamaciones por una razón. O las convencían de que su reclamo no tenía mérito, o las convencían por otros medios de dejar de insistir. 4 meses después de retirar su reclamación, el nombre de Samuel Oakes apareció por última vez en cualquier registro. Una anotación en el libro de mantenimiento de caminos que indicaba que el tramo junto a su propiedad necesitaba reparación y que debía avisarse al propietario colindante. Esa anotación nunca tuvo seguimiento. No hay constancia de que se le avisara. No hay constancia de que él hiciera algo al respecto. Simplemente dejó de aparecer. Hannah Oakes, si ese era su nombre, figura una vez más en el censo de 1810, viviendo en otro condado con 2 hijos en un hogar encabezado por un hombre con un apellido diferente. Al parecer, se volvió a casar. El censo no aporta información sobre lo que le ocurrió a su primer marido. Las edades de los niños en 1810 encajan con nacimientos a comienzos de la década de 1800, lo que coincide con la cronología de la presencia de Samuel Oakes en Harlow. El hecho de que ella se mudara, cambiara de condado y cambiara de apellido, era, dentro del cálculo de supervivencia práctica en la Virginia de principios del siglo XIX, plenamente compatible con cualquiera de las 2 versiones de los hechos. Una viuda con 2 hijos y sin tierra habría necesitado volver a casarse, y una mujer cuyo marido había sido hecho desaparecer, en circunstancias que ella entendía como peligrosas, habría tenido razones excelentes para alejarse lo máximo posible, lo más rápido posible y lo más discretamente posible. Farrow había tomado nota de esto. Lo anotó sin sentimentalismo, como anotaba todo lo que escribía. Si Hannah Oakes huyó, o si simplemente reconstruyó su vida, el registro no nos lo dice. Creo que ella lo sabía, escribió Dorothy Stokes. Creo que la distancia que puso entre ella y este pueblo nos dice lo que las palabras no pudieron. En cuanto a James, solo James, sin apellido, Farrow pudo establecer casi nada concreto, más allá de lo que contenía el libro de los Carroll. La disputa por un contrato laboral que James, al parecer, estaba impulsando en 1807 o 1808, habría sido, en el marco legal de la época, un asunto para el tribunal del condado. Existían registros judiciales de ese período, pero eran incompletos. Varios años de expedientes se perdieron en un incendio del juzgado en 1822 y 1807 a 1808 caía exactamente dentro de ese vacío. Farrow intentó reconstruir el caso a través de registros relacionados, tasas del secretario, libros de abogados, cualquier referencia indirecta posible, y no encontró nada. James existía en el libro de cuentas y en ningún otro lugar. Ese era, en cierto modo, el aspecto más aterrador de la historia de James. Samuel Oakes y Margaret Boss habían dejado rastros parciales, una mensura discutida, salarios domésticos,
un fragmento de correspondencia. James solo dejó 2 anotaciones en un libro privado, escrito en la taquigrafía de un hombre muerto, dentro de un baúl que permaneció cerrado, o casi cerrado, durante 40 años. Si Farrow no hubiera abierto ese baúl, si Dorothy Stokes no hubiera encontrado la carta de Farrow, si Percy Howell no hubiera decidido que el sobre parecía demasiado oficial para abrirlo, si cualquiera de una docena de pequeñas decisiones en esa cadena hubiera sido distinta, James no habría dejado nada en absoluto. Habría sido una persona de la que no existía registro, cuya desaparición nadie habría notado ni documentado, cuyo nombre incluso su asesino habría reducido a una sola inicial. Farrow escribió cerca del final de la carta sobre este aspecto específico de la situación. Escribió: «Lo más peligroso de lo que ocurrió aquí no es el fraude, ni siquiera la violencia. Lo más peligroso es lo fácil que fue borrar a las personas, no los cuerpos. No hago afirmaciones sobre cuerpos, sino sobre existencia. El simple hecho de que una persona viviera, trabajara y buscara justicia en este lugar. Bastó un documento fraudulento, un magistrado cooperativo, un baúl cerrado, y las personas que deberían ser recordadas como hombres y mujeres que intentaron construir algo honesto en este condado simplemente ya no estaban». Harlow fue construido sobre la premisa de que la generación fundadora merecía ser recordada. Yo pediría únicamente que extendamos esa cortesía de manera más honesta. Antes de llegar al capítulo final de esta historia, necesito preguntarte algo. ¿Crees que Edmund Farrow tomó la decisión correcta al sellar esa carta en lugar de decirlo en voz alta? ¿O 91 años de silencio costaron más de lo que salvaron? Deja tu respuesta en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para no perderte lo que viene, porque el final de esta historia no es el que crees. Hay una cosa más sobre Edmund Farrow que el registro histórico nos permite saber, o casi saber, y es lo que hace que la existencia de la carta se sienta, en retrospectiva, no solo como un acto de honestidad histórica, sino como algo más personal, algo que explica por qué un hombre que pasó 30 años guardando silencio, terminó siendo incapaz de permitir que el registro siguiera siendo falso. Ruth Patton murió en octubre de 1843. Edmund Farrow estaba junto a su cama. Tras su muerte, volvió a casa y se mantuvo apartado de la vida pública durante 3 semanas. Cuando regresó, empezó, en silencio, y de manera sistemática a revisar registros antiguos. La pregunta en la que Dorothy Stokes invirtió mucho tiempo y que abordó en la sección final de su documento suplementario con un tono más personal que su estilo archivístico habitual fue esta: ¿por qué la muerte de Ruth Patton empujó a Edmund Farrow hacia los registros antiguos? ¿Cuál era la conexión? Dorothy Stokes encontró parte de la respuesta en una carta, no en la carta sellada, sino en otra distinta, una carta personal de Edmund Farrow a su primo en Richmond, escrita en diciembre de 1843, 2 meses después de la muerte de Ruth. Estaba entre los papeles familiares del primo, donados a la Sociedad Histórica Estatal en la década de 1920. Dorothy la halló allí durante uno de sus viajes de investigación a Richmond. La carta trataba varios asuntos familiares: la granja, las finanzas, los hijos del primo, y contenía, hacia el final, un párrafo único que Dorothy copió íntegro en su documento suplementario. Me encuentro volviendo, estas últimas semanas, a una conversación que tuve con Ruth hace algunos años, cuyos detalles nunca anoté, porque entonces creí que ella exageraba, o que el asunto ya estaba demasiado asentado como para que valiera la pena perseguirlo. Me dijo algo sobre la casa Carroll y sobre una mujer que trabajó allí en tiempos de su madre. Su madre conoció un poco a esa mujer, y Ruth cargó con ese conocimiento durante años, sin saber qué hacer con él. No lo tomé con la seriedad suficiente mientras ella vivía para hacer lo que debía haber hecho. Ahora tengo la intención de corregir eso. No lo había tomado con la seriedad suficiente. Ruth Patton sabía algo sobre Margaret Boss, o sobre lo que había ocurrido en la casa Carroll, algo transmitido por la memoria de su madre. Se lo dijo a Farrow. Farrow no actuó, y luego ella murió. Esta es la parte de la historia que el registro formal no alcanza a capturar del todo. Edmund Farrow pasó su vida observando Harlow, llevando sus cuentas, asegurándose de que sus documentos fueran correctos. En su capacidad profesional,
Fue meticuloso y principiado, pero también era, como todos en Harlow, un hombre de su tiempo y de su lugar, con ese talento particular de su tiempo y de su lugar para no ver aquello que resultaba incómodo ver. Ruth Patton le dijo algo. Él no escuchó con suficiente atención, y ella murió cargando el conocimiento de que él había sido demasiado cuidadoso, demasiado cómodo en su posición como para ayudarla con eso. La carta no fue solo una corrección histórica, fue un acto de obligación, el cumplimiento, años tarde, de algo que le debía a una mujer muerta, que había confiado en él un secreto que llevó consigo toda su vida. Dorothy Stokes escribió sobre esto. Edmund Pharaoh no fue un héroe en esta historia, escribió. Fue un hombre que supo demasiado tarde, y que hizo lo que pudo con el tiempo que le quedaba. La carta fue su intento de hacer lo que no hizo, cuando todavía podría haber marcado una diferencia. Tal vez sea algo, tal vez no sea suficiente. No estoy segura de que esas dos cosas se excluyan. El texto completo de la carta de Pharaoh se publicó en el Harlow Courier el 3 de abril de 1936, 3 semanas después de la apertura, retrasado por discusiones que nunca se hicieron del todo públicas sobre si publicarla era lo responsable. Francis Dyer la había retenido a petición del juez y del alcalde, pero el alcalde había renunciado. El juez se negó a pedir una nueva supresión, y Dyer concluyó, correctamente, como la mayoría admitiría en retrospectiva, que la carta pertenecía al registro público. El día que se publicó el texto completo, el Courier agotó su tirada de 800 ejemplares antes del mediodía. Se ordenó una segunda impresión. Personas que nunca habían comprado el Courier se suscribieron esa semana. La carta cuidadosa, meticulosa y absolutamente devastadora de Pharaoh, se leyó en barberías, cocinas y porches de entrada por todo el pueblo, y la conversación que desató fue de un tipo que Harlow no había tenido antes, directa, específica, histórica e imposible de resolver. Algunas personas respondieron con enojo. El enojo no siempre se dirigió a las familias Haynes, Carroll o Dunning, las familias que cometieron los fraudes, y, por implicación, cosas peores. Parte se dirigió a Pharaoh, a su elección de sellar la carta en lugar de hablar en vida, a los 91 años de silencio que permitieron que generación tras generación creciera con una historia falsa. Parte se dirigió a la oficina del secretario municipal, que había custodiado la carta sin contarle a nadie que existía. Parte se dirigió, con una amargura particular, a las familias mismas. No a los miembros individuales de 1936, la mayoría sin responsabilidad personal, sino a la institución de esas familias, a la manera en que sus nombres y su prominencia funcionaron durante un siglo como una especie de aval moral de una historia que no era lo que parecía. Algunas personas respondieron con negación, no muchas, pero algunas. Una semana después del texto completo, se publicó en el Courier una carta firmada por 7 residentes de Harlow, argumentando que Pharaoh había sido un hombre amargado y excéntrico, que su evidencia era circunstancial, que las acusaciones de fraude de tierras eran imposibles de probar después de un siglo, y que publicar la carta sin evaluación legal adecuada era irresponsable. Francis Dyer imprimió la carta y en su respuesta editorial señaló que los documentos citados por Pharaoh estaban en el registro público y disponibles para que cualquiera los examinara. Señaló que el documento suplementario de Dorothy Stokes había verificado por completo la evidencia del fraude de tierras, y señaló que la pregunta de si las acusaciones eran legalmente procesables era distinta de la pregunta de si eran verdaderas. Las cartas de negación se ralentizaron y luego se detuvieron, no porque quienes las escribieron cambiaran de opinión, sino porque la otra evidencia, las anotaciones de Dorothy Stokes, los registros de agrimensores, los testigos inexistentes en las escrituras, era demasiado específica como para descartarse. Los hechos eran hechos. La única pregunta era qué hacer con ellos. Lo que el pueblo hizo, al final, fue algo gradual, incompleto y más honesto de lo que podría haber sido. La Sociedad Histórica, que antes había publicado un folleto sobre las familias fundadoras de Harlow que Dorothy Stokes consideraba insuficiente desde hacía tiempo, retiró el folleto de circulación en 1937 y dedicó 2 años a producir uno nuevo. El nuevo folleto incluía una sección sobre Edmund Pharaoh,
y la carta. Incluía una sección sobre el fraude de tierras y las mensuras fraudulentas. Incluía, de forma breve y cuidadosa, una sección sobre las 3 personas que desaparecieron: Samuel Oakes, Margaret Boss y el hombre referido solo como James, señalando que la evidencia sobre lo que les ocurrió era incompleta pero inquietante. El folleto no usó la palabra asesinato. Dorothy Stokes lo había desaconsejado. Argumentó que usar esa palabra sin evidencia suficiente para sostenerla por completo daría a quienes quisieran desacreditar todo el relato un blanco legítimo. La palabra que usó, en su lugar, fue desaparición, y la empleó exactamente como Farrow, indicando que las circunstancias eran compatibles con juego sucio, sin afirmar certeza. El folleto se colocó en la biblioteca, en el anexo y en la colección de la Sociedad Histórica del Condado. No fue ampliamente difundido. No recibió la atención que la carta de Farrow había recibido en 1936, pero estaba allí, era exacto, y fue el primer documento histórico oficial producido por Harlow que reconocía, en el registro, impreso y con nombres y fechas concretas, que la historia fundacional del pueblo no era la que siempre se había contado. Clara Haynes leyó el folleto. Para entonces tenía 50 años y había pasado los años intermedios en una retirada deliberada y constante de la vida pública del pueblo, no huyendo, no repudiándolo, sino reduciendo su presencia de una manera que sugería que entendía que el apellido que llevaba era un peso que no podía dejar, pero que sí podía elegir no exhibir. Siguió viviendo en la casa de Maple Street, siguió asistiendo a la iglesia de siempre, pero dejó de sentarse en la junta parroquial, dejó de aceptar invitaciones a actos cívicos que antes le habrían llegado automáticamente por su posición. Se convirtió, por elección, en una residente común de Harlow, ni más prominente que los demás, ni menos. Muchos años después, a comienzos de la década de 1950, un historiador de la Universidad de Virginia, que investigaba fraude de tierras en la Virginia anterior a la Guerra Civil, llegó a Harlow para examinar la colección Farrow. Pasó 3 días en el anexo leyendo la carta original, las anotaciones de Dorothy Stokes y todos los documentos de apoyo. En su último día, habló con Clara Haynes, que aceptó verlo brevemente. Le preguntó, como parte del registro histórico, si tenía documentos en posesión de la familia relacionados con los hechos descritos en la carta de Farrow. Ella dijo que no. Revisó todo lo que había en la casa después de 1936. Encontró viejos libros de cuentas, vieja correspondencia, la acumulación habitual de una familia que había vivido en el mismo lugar durante 4 generaciones. No encontró nada que añadiera o contradijera lo que Farrow había escrito. El historiador le preguntó si creía que la carta era precisa. Ella guardó silencio un largo momento. Luego dijo: «Creo que Edmund Farrow no era el tipo de hombre que se inventaba cosas». El historiador lo anotó. Incluyó la cita en su libro posterior sobre fraude de tierras en Virginia, publicado en 1956. En una nota al pie, en una página dedicada a Harlow, la nota decía: «Para el relato completo de la carta de Farrow y sus implicaciones, véase el Archivo Municipal de Harlow, colección Farrow, caja 1». Harlow siguió adelante. «Quizá eso sea lo menos dramático y lo más honesto que puede decirse sobre lo que vino después de que se abriera la carta», escribió Dorothy Stokes. «Los pueblos no terminan cuando se ven confrontados con sus historias reales. Continúan, se ajustan, desvían, absorben el golpe lentamente durante años y décadas, y se convierten en algo ligeramente distinto de lo que eran, aunque la diferencia rara vez es tan grande como esperaban quienes lucharon por la verdad, y rara vez es tan pequeña como afirmaban quienes preferían el silencio». Para la década de 1940, la turbulencia inmediata tras la apertura de la carta se había asentado en algo más quieto, una conciencia alterada, una cualidad particular en la relación del pueblo con su propio pasado. Quienes crecieron en Harlow después de 1936 crecieron sabiendo de la carta de esa manera vaga, medio asimilada, con la que las comunidades conocen verdades incómodas, conscientes de ella, capaces de describirla en términos generales, poco propensos a examinarla de cerca, salvo que tuvieran una razón concreta. Estaba en el folleto de la biblioteca, estaba en el anexo,
para cualquiera que quisiera leerla. Era un hecho sobre Harlow, como lo son ciertos rasgos geográficos sobre Harlow, presente, inmodificable, sin necesidad de ser reconocido cada día. La propiedad Gilliam, el terreno donde el libro de Harold Carroll decía que el asunto de Margaret Boss fue resuelto, se urbanizó en 1948, cuando una empresa inmobiliaria lo compró y trazó una pequeña subdivisión de casas modestas. Se taló el bosque, se abrieron caminos, las casas se levantaron rápido, en el auge de construcción de la posguerra, y para 1950 vivían allí familias que no tenían idea de cómo se había llamado ese terreno antes de ser dividido, y no tenían motivo para saberlo. Dorothy Stokes, ya jubilada, viviendo en una casa más pequeña a 1 milla del anexo, leyó sobre el desarrollo en el Courier. No escribió una carta al editor, no contactó a la empresa inmobiliaria ni a la sociedad histórica del condado. Se quedó con esa información unos días y luego escribió una breve adición a su documento suplementario, una nota al margen, en la sección sobre Margaret Boss, que decía: la propiedad Gilliam fue urbanizada en 1948. Cualquier respuesta que pudiera haber contenido ya no es accesible. La pregunta sobre el destino de Margaret Boss debe permanecer, en consecuencia, sin respuesta. Murió en 1961, a los 70 años. Su colección de papeles personales fue donada al anexo por su hija. Entre esos papeles había un cuaderno pequeño que Dorothy había llevado durante su carrera archivística, donde anotó, con la letra compacta y eficiente de una mujer que respetaba la escasez del papel, las preguntas que su trabajo había planteado y que no había logrado responder. La última entrada del cuaderno, escrita en algún momento de la década de 1950, decía: he pasado 30 años con la contabilidad de Edmund Feiro sobre este pueblo. Creo que tuvo razón en casi todo. Creo que tuvo razón al sellar la carta cuando lo hizo, y creo que tuvo razón al decir que el registro no debía seguir siendo falso. Tengo menos certeza de que todo esto haya ayudado a quienes estaba destinado, pero no estoy segura de que esa certeza haya estado alguna vez disponible. La colección Farao, la carta original, la caja de cedro, los documentos suplementarios de Dorothy Stokes y los registros relacionados permanecieron en el archivo municipal de Harlow. Siguió siendo consultada ocasionalmente por historiadores y genealogistas y por algún residente curioso, de vez en cuando. En 1978, un maestro local llamado Harold Brandt usó la colección como base para una unidad de historia que desarrolló para la escuela secundaria, un relato cuidadoso, apropiado para la edad, sobre lo que reveló la carta y lo que significaba acerca de cómo las comunidades construyen y a veces distorsionan sus propias historias. Enseñó esa unidad durante 12 años, hasta que se jubiló. Varios de sus alumnos, a lo largo de esos años, terminaron estudiando historia en la universidad, y al menos 3 mencionaron después, en entrevistas o por escrito, que la unidad de Brandt había sido una de las experiencias formativas de su educación. La calle nombrada por Frederick Haynes, Haynes Lane, una calle residencial corta en la parte antigua del pueblo, siguió llamándose Haynes Lane. No se renombró en la reorganización de 1941 y ninguna propuesta posterior reunió suficiente apoyo para avanzar. Simplemente estaba allí, como siempre, llevando el nombre de una familia cuya prominencia quedaba ahora ligada a un registro que nadie en Harlow podía olvidar del todo, ni enfrentar del todo. La casa de Edmund Farao fue demolida en 1891 y reemplazada por un edificio comercial que, a su vez, fue reemplazado en la década de 1930 por una ferretería. No hubo ninguna placa en el lugar. Su nombre aparecía en los materiales históricos oficiales del pueblo, en el folleto, en la guía del archivo, en la unidad de historia de la escuela. Pero no tuvo monumento, no tuvo un día dedicado, no tuvo reconocimiento público del tipo que el pueblo solía otorgar a sus figuras prominentes. Tal vez eso era adecuado. Él nunca quiso prominencia. Quiso que el registro fuera correcto, de esa manera pequeña, incompleta e imperfecta en que estas cosas se logran en el mundo real. Y obtuvo lo que quería. Las 3 personas que nombró, Samuel Oakes, Margaret Boss
y el hombre llamado James no tuvieron ese consuelo. Sus nombres estaban ahora en el registro, donde antes no estaban en nada. Sus historias se contaban en el archivo, en el folleto y en las unidades escolares, con tanta honestidad como permitía la evidencia sobreviviente. Pero seguían ausentes, y las circunstancias de su ausencia seguían solo insinuadas. Y quienes los hicieron desaparecer vivieron sus vidas en este pueblo, en estas casas, sobre esta tierra, fueron respetados y honrados, y tuvieron sus nombres en calles, edificios y registros de iglesia. La medida más completa de lo que la carta logró no fue revertir una injusticia, eso estaba fuera de su poder. Lo que logró fue una corrección pequeña, permanente y obstinadamente duradera del registro oficial sobre lo que había sido Harlow. Puso los nombres Oakes, Voss y James en el archivo junto a los nombres Haynes, Carroll y Dunning, y dijo: todas estas personas estuvieron aquí, todas fueron reales. Esto, como mínimo, es lo que significa llevar una cuenta honesta. Edmund Farrow comprendió que ese sería el único efecto posible de la carta. Aún así la escribió, con su letra pequeña y cuidadosa, un jueves por la noche de octubre de 1845, con la oscuridad del otoño entrando por la ventana, Ruth Patton muerta desde hacía 4 semanas, y el conocimiento que cargaba demasiado pesado y demasiado específico como para disolverse en el olvido. La selló, la entregó, volvió a casa, y el pueblo siguió con su vida, cargando algo que todavía no sabía que cargaba. En una caja de cedro, en el sótano del ayuntamiento, el relato verdadero de su fundación quedó esperando, paciente como la cera vieja, el momento en que finalmente no quedara nadie a quien proteger. En marzo de 1936, en una pequeña sala del concejo en Harlow, Virginia, un hombre llamado Walter Gibbs rompió un sello colocado 91 años antes por un hombre que nunca esperó que su advertencia fuera tomada en serio y que se preparó para esa posibilidad con la única herramienta que tenía a su alcance: el tiempo. El pueblo lo lamentó como se lamenta escuchar algo que ya no puede desescucharse. No porque la verdad fuera peor de lo que habían imaginado. La mayoría no había imaginado nada específico, sino porque la precisión en algo así es una forma de duelo. Saber que fue un hombre llamado Samuel Oakes quien perdió sus 30 acres y luego no volvió a ser visto. Saber que una mujer llamada Margaret Voss fue depositaria del conocimiento equivocado, en la casa equivocada, en el año equivocado. Saber que alguien llamado James intentó buscar justicia por los canales legítimos de su tiempo y fue detenido antes incluso de llegar. Esos nombres estaban ahora en el registro, pequeños, permanentes, exactos, no monumentos, no justicia, solo nombres donde antes no había nada. Edmund Farrow pasó toda su vida llevando las cuentas de Harlow. Al final, la cuenta más importante que llevó fue la que dejó para personas a las que nunca conocería, en un pueblo que pasaría los siguientes 90 años sin poder mirar de frente, del todo, lo que él encontró. No sabemos si las 3 personas a las que intentó honrar habrían considerado su carta suficiente. No tenemos sus palabras, solo tenemos las suyas, precisas, medidas y dirigidas con la tenacidad silenciosa de un hombre que entendía que la verdad no caduca, a quien, en el futuro de este pueblo, estuviera preparado para recibirla. Si ese eres tú, entonces él lo logró. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que por fin se reveló todo? Deja tu comentario abajo. Si este relato te conmovió, compártelo con alguien que ame los capítulos ocultos de la historia de Estados Unidos. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides decirnos desde qué parte del mundo nos escuchas. Gracias por mirar.